gusto verles nuevamente, estar con ustedes en esta iglesia que tanto queremos, que tanto amamos. Siempre que venimos, pues nos reciben muy bien, nos sentimos en nuestra casa. Y bueno, pues el pastor David, Mireya también son nuestros amigos y pues son pastores que han traído mucha bendición a nuestras vidas. Y por eso cuando nos invitaron para estar con ustedes, pues inmediatamente dijimos, claro que sí, ¿verdad? Nos sentimos también con ustedes, que disfrutamos la compañía de ellos, de ustedes y el estar aquí. Así que gracias, hermanos, por recibirnos, que Dios los bendiga. Mis hijos están en el campamento, también con sus hijos, nos dejaron así muy romanticones aquí a nosotros. Qué bueno, ¿verdad? Que se fueron, que se vayan más seguido, ¿no? Gloria a Dios. Mi otra hija Melody viene camino para acá, llega en un ratito. Y tengo 5 hijos. ¿Alguien ya me alcanzó? ¿No? Bueno, entonces tengo otras 2 hijas que no pudieron estar aquí, están en las misiones en otro lugar. Pero pues estamos aprovechando, disfrutando nuestra estancia aquí en Houston para volver a estar aquí, compartir la palabra, estar con los pastores, saludarles nuevamente, que nuestros hijos estén pues disfrutando el campamento también, que Dios les esté ministrando, conociendo nuevos amigos. Es importante esa coinonía, esa amistad que debe haber entre hermanos, y más cuando pues tenemos el mismo sentir, ¿no? Entonces, gracias a Dios por este tipo de eventos, ¿verdad? Que el Señor permite que haya en la iglesia. Ahora pues es campamento de jóvenes, pero cuando es de matrimonios, cuando es de personas o otro tipo de actividad, algún evento, un congreso, pues siempre tratar de aprovechar, porque ahí Dios siempre tiene algo especial para nuestras vidas. Muy bien, pues vamos a pasar al tiempo de la palabra. El tema de esta noche yo le he titulado El peligro de jactarse en el pecado. El peligro de jactarse en el pecado. Vamos a orar y después abrimos nuestras Biblias. Señor, te damos muchas gracias en esta noche, en este día, por habernos dado el privilegio de adorarte, haberte cantado. Señor, sabemos que tú has recibido nuestra adoración, nuestra alabanza. Hemos traído este fruto de labios que confiesa tu nombre y nosotros hemos sentido tu presencia, Señor. Sabemos que estás en medio de nosotros, moviéndote, ministrándonos. Nuestra adoración fue para ti, Señor. Nuestra alabanza también fue para ti, para ministrar tu corazón. Y ahora que toca el tiempo de que tú nos hables a través de tu palabra, por favor, que tu Espíritu Santo coloque cada palabra, cada aplicación, cada frase, cada comentario, cada exposición de cada versículo, que lo acomode, que lo penetre en nuestro corazón para que podamos dar fruto, como dice tu palabra. Te damos tantas gracias, Señor, por alimentarnos cada día, por darnos tu pan todo el tiempo, por traer tu agua viva, tu agua limpia, Señor, todo el tiempo, tanta palabra que tú traes, Señor, que por eso es que estamos hoy tan felices, Señor. Nuestra alma está satisfecha, nuestro espíritu está fortalecido, nuestro cuerpo, Señor, puede recibir también nuevas fuerzas. Todo gracias, Señor, a que la impartición de tu palabra trae vida al alma, vida al espíritu, vida a los huesos, Señor, y por eso amamos tu palabra y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si me acompañan al libro del profeta Isaías, capítulo 5, Isaías capítulo 5, versículo 21, por favor. Isaías capítulo 5, versículo 21, por favor. Y después vamos a buscar Primera de Juan capítulo 2, versículo 16. Pero primero Isaías capítulo 5, versículo 21. ¿Ya lo tenemos? Dice así la palabra del Señor: hay de los que son sabios en su propia opinión
y prudentes a su propia vista. Otra vez, hay de los que son sabios, pero en su propia opinión, o sea, que ellos piensan, ¿verdad? Ellos creen, ellos dicen, ellos aseguran, pues que lo que hacen es correcto, que su manera de pensar es la correcta, que las decisiones que toman son las correctas. Dice el Señor, ay es una expresión de dolor que está sintiendo Dios. ¿Por qué? Pues por la negligencia de la manera de pensar del hombre. Por eso dice, hay de esas personas que son sabias en su propia opinión y son prudentes a su propia vista. O sea, sus acciones, sus decisiones que toman dicen, para mí está bien, para mí es lo mejor, yo creo que no tiene nada de malo, yo creo que no estoy haciendo nada malo, yo creo que estoy haciendo lo correcto. Dice el Señor, hay de esas personas, porque es su propia opinión, es su propia manera de ver las cosas. Ahora vamos a 1 Juan capítulo 2, verso 16. El Señor dice así, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino ¿de quién? ¿De quién todos? Del mundo. Noten otra vez, todo lo que hay en el mundo, pero hace una especificación muy clara. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Nada de eso proviene del Padre, sino del mundo. Muy bien, vamos a hablar entonces sobre el peligro de jactarse en el pecado. A lo mejor tú puedes decir, bueno, ¿quién se puede jactar en el pecado? ¿O qué cristiano podría jactarse en el pecado? Bueno, es que la jactancia puede parecer inofensiva, pero en realidad es un pecado sutil que puede enraizarse profundamente en nuestros corazones y no estarnos dando cuenta. La jactancia, hermanos, no es un asunto sencillo, es un asunto muy grave porque refleja el orgullo que hay en el corazón de la persona, minimizando la gracia de Dios. Además, déjame decirte que este pecado es un gran pecado porque tiene su raíz en la soberbia. O sea, es un problema que está muy adentro de la persona, pero es un problema que tiene su origen en Satanás. Es un problema de origen diabólico, satánico. La jactancia, hermanos, sabemos que es un deseo y un comportamiento de superioridad sobre los demás. Pero este pecado no para ahí, porque la jactancia también es el comportamiento de no querer abandonar ciertas prácticas, aunque sean dañinas o aunque sean pecaminosas. Entonces, la jactancia no es un pecadito sencillo, es un pecado grave porque está realmente demostrando un rechazo de sometimiento a Dios. Es decir, un rechazo a la palabra del Señor, un rechazo a sus mandamientos, un rechazo a sus leyes, un rechazo a sus estatutos, un rechazo a su ley, un rechazo a la voluntad de Dios en general. En realidad, esa es la jactancia. Por ejemplo, cuando alguien le dice, oye, ¿sabes qué? Que esa ropa que te pusiste como que no se te ve bien a ti. Pero a esa persona le gusta usar ese tipo de ropa porque lo vio en otra persona que se le veía bien. Entonces él dijo, yo me lo voy a comprar porque quiero verme igual que esa persona, pero resulta que no se le ve igual. Entonces hay otra opinión que le dice, ¿sabes qué? Es que a ti no se te ve bien. Entonces esa persona dice, no, pero yo me quiero vestir y me quiero vestir así. Yo siento que me veo bien. Y aunque no te veas bien, tú te aferras a algo que no te queda. Eso es la jactancia. Que tú puedes estar cometiendo pecados, cometiendo fallas, tú puedes estar deshonrando a Dios y sin embargo aferrarte a seguir haciendo esas prácticas, lo cual están deshonrando a Dios. Ahora, Dios, hermanos, se enoja mucho contra los jactanciosos porque este comportamiento es lo opuesto a la humildad. Y la humildad fue una de las virtudes más visibles de Jesús que nos dejó para que lo imitáramos. ¿Se dan cuenta el contraste? La humildad contra la jactancia. Ok. Bien. Sí.
Ok, vamos a continuar. Se oye mejor, ¿verdad? Entonces, bien, entonces la humildad, hermano, es contrario a la jactancia. Ahora, si tú quieres saber cómo es una persona jactanciosa, no tenemos que ir muy lejos. Una persona jactanciosa es una persona soberbia que nunca va a reconocer sus errores y mucho menos que depende de Dios. O sea, la jactancia no te permite ver tus pecados porque no cree que sea algo realmente malo o que ofenda a Dios. La soberbia y la jactancia, hermanos, de hecho fueron los primeros pecados de Satanás por las que él fue echado del cielo. Pero después, ese pecado Satanás lo convirtió en una de sus estrategias más poderosas para que Adán y Eva cayeran y también fueran echados del paraíso. ¿Sí? O sea, primero Satanás es echado del cielo por el pecado de la jactancia y no contento con eso, siembra sus semillas en Adán y Eva y ahora ellos son echados del paraíso. ¿Qué aprendemos de esto? Que los seres humanos, hermanos, no dejamos de ser susceptibles a este pecado y por lo tanto Dios nos exhorta contra este perverso estado mental en el que podemos caer. Escucha lo que dije. Repito, Dios nos exhorta contra este perverso estado mental en el que podemos caer. O sea, una persona que se jacta en su comportamiento malo, en sus pecados, es una persona que no solo tiene problemas espirituales, sino, escúchame bien, mentales. Digámoslo de esta manera, es como que tiene cauterizada la razón, no razona. Tú le hablas, le dices cosas sabias y esa persona no las acepta. Le das un consejo sabio y no lo acepta, sino que hace todo lo contrario. Es como el asesino que piensa que el haber matado a un policía para robar comida y dárselas a sus hijos no cometió ningún delito. Y le dice el juez, ¿verdad? Oiga, pero usted está consciente de lo que está diciendo. O sea, ¿usted no cree que hizo mal el haber asesinado a una persona solo porque usted cree que el haber hecho eso para conseguir alimento para darle a sus hijos no está mal? Y el delincuente dice, sí, yo creo que eso no está mal. Entonces, aquí hay un problema realmente mental en esa persona. Y escúchame bien, así es con el pecado. Porque el que se jacta de sus pecados no solamente tiene su espíritu corrompido, sino que tiene una mente insana. Esto es muy importante, hermano, porque esto va más allá de decir, ay, bueno, ¿quién no peca? ¿Quién no falla? Ay, bueno, ¿por qué la iglesia es tan estricta cuando pecamos? No se trata de que querramos ser estrictos, no se trata de que querramos señalar a las personas o juzgar a la gente cuando peca, sino hacerles ver que una persona que se obstina y se obstina y se obstina en seguir pecando, no solamente es una persona necia, sino es una persona que no está razonando, virtud que Dios le ha dado al ser humano. El razonamiento y la voluntad es parte de la imagen de Dios. Entonces, si te das cuenta, el problema no es simple, es un problema que se agrava. Ahora, si tú dices, bueno, yo creo que todos tenemos un poco de jactancia, o yo creo que nadie es perfecto, o yo creo que todos nos jactamos de algo en la vida, te voy a decir algo. Tú tienes un problema serio. Si tú dices o piensas de esa manera, tienes un problema serio. ¿Sabes por qué? Porque la jactancia en el pecado es el ideal del hombre pagano, y tú no eres una persona pagana. Tú eres un creyente. ¿Cuántos dicen amén? Tú eres un cristiano, eres un hijo de Dios. Tú eres una persona que buscas la imagen de Dios en tu vida. Tú eres una persona que te consideras un hijo de Dios. Entonces, el hecho de decir, bueno, todos nos jactamos en algo de alguna o de otra manera, tú estás pensando no a la manera cristiana, tú estás pensando de acuerdo a una mente pagana, de acuerdo a una mentalidad que no corresponde a un nuevo nacido, a un creyente, a una persona que su naturaleza ha sido cambiada. Los inconversos, pues, no se sienten incómodos de sus pecados. Los inconversos incluso hasta se perciben ellos modernos, o sea, su pecaminosidad, toda la suciedad, la inmoralidad que ellos practican, que promueven, que divulgan,
que luchan por sus ideologías, para ellos eso no es pecado, eso es modernidad, para eso es primer mundo. O sea, ellos jamás van a aceptar ayuda de nadie porque según ellos lo que ellos hacen es normal y además todos lo hacen. O sea, esa es la mentalidad del mundo. Y este pensamiento lamentablemente se ha metido a la cabeza de muchos cristianos. Ese es el problema. Por eso es que muchos cristianos tampoco se sienten incómodos cuando pecan. Es más, hasta se jactan también de sus pecados. En conclusión de la introducción, o sea, sí, porque ya están, vámonos a los tacos hoy temprano. No. Dios aborrece la jactancia porque la raíz de la jactancia está en no querer abandonar el pecado. Esa es la raíz de la jactancia, no querer abandonar el pecado. Si leemos Levítico capítulo 26 del 18 al 20, les voy a leer la traducción del lenguaje actual, se lee de la siguiente manera. Levítico 26 del 18 al 20 dice: si a pesar de eso se niegan a obedecerme, yo los castigaré muy duramente por cada uno de sus pecados, hasta humillarlos por completo. Haré que deje de llover, el alto cielo parecerá de hierro y el suelo que pisan parecerá de cobre. De nada les servirá trabajar la tierra porque no les producirá nada. ¿Se dan cuenta? Como dice al principio, si a pesar de eso se niegan a obedecerme. ¿Qué es negarse a obedecer a Dios? Es jactancia. Eso es jactancia. Dice, bueno, si tú te niegas, si tú te jactas, si tú rechazas, yo voy a castigar muy duramente por cada uno de tus pecados. ¿Cómo? Bueno, los voy a humillar por completo, haré que deje de llover, el alto cielo parecerá de hierro y el suelo que pisan parecerá de cobre. De nada les va a servir trabajar en la tierra porque no les producirá nada. Eso es terrible, ¿no es cierto, hermanos? Ahora, lo que dice aquí es muy grave. ¿Por qué es grave? Porque nos informa dos situaciones. Número uno, que Dios va a castigar con dureza ¿a quién? A los jactanciosos, a la persona que se jacta en su pecado. Y número dos, que Dios va a dejar de bendecir a esas personas. Entonces, el pecado de la jactancia es más grave de lo que tú te imaginas. Va más allá de la presunción, va más allá de la altivez, va más allá, más adelante voy a mencionar algunos ejemplos, va más allá de que te sientas así como un poco más superior que los demás. Hermano, la jactancia es un pecado tan terrible que según lo que acabamos de leer va a traer muchos problemas a tu vida, va a traer problemas económicos, ahí lo acabamos de leer, el Señor va a cerrar el cielo, va a hacer que parezca ¿cómo decía? De cobre, de nada les va a seguir trabajar. O sea, este pecado de la jactancia va a producir problemas con otras personas, te va a producir problemas, vas a tener problemas con la ley, problemas en tu familia, graves problemas de salud, problemas con Dios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Todo a causa de qué? De la jactancia, de aferrarte a tu pecado. Entonces, partiendo de esto, hermanos, también hay que entender la otra parte. ¿Cuál es la otra parte? Hay una jactancia en la Biblia que sí es permitida. ¿Cuál es esa jactancia? En 1 Corintios capítulo 1, versículos del 27 al 31, vamos a leer esto. 1 Corintios 1 del 27 al 31. Dice así Pablo: y aunque la gente de este mundo piensa que ustedes, esta es la traducción del lenguaje actual, se lee así: aunque la gente de este mundo piensa que ustedes son tontos y no tienen importancia, Dios los eligió para que los que se creen sabios entiendan que no saben nada. Dios eligió a los que desde el punto de vista humano son débiles, despreciables y de poca importancia, para que los que se creen muy importantes se den cuenta de que en realidad no lo son. Así, Dios ha demostrado que en realidad esa gente no vale nada. Por eso ante Dios nadie tiene de qué sentirse orgulloso. Dios los ha unido a ustedes con Cristo y gracias a esa unión ahora ustedes son sabios. Dios los ha aceptado como parte de su pueblo y han recibido la vida eterna. Verso 31. Por lo tanto, como dice la Biblia, fíjate lo que dice: si alguien quiere sentirse orgulloso de algo, que se sienta orgulloso ¿de quién? Del Señor. Si alguien quiere sentirse orgulloso o si alguien quiere jactarse de algo, que lo haga en el Señor Jesucristo. Amén.
Esa es la jactancia que el Señor avala, o es una jactancia legal, digámoslo de esa manera. Un hombre adinerado que nosotros conocemos allí en la Ciudad de México, no creyente, durante un tiempo él nos rentó una casa donde nosotros pues vivíamos. Y un día él me invitó con mi esposa a conocer su nueva casa que estaba construyendo. Aceptamos la invitación. Entramos, un lugar, un fraccionamiento muy bonito, una casa por fuera impresionante. Y desde que entramos, este hombre comenzó a jactarse de su casa, de todo lo que había construido, de sus materiales, y nos decía: mira, esta es mi nueva alberca, y nos lleva. Y le dice a los trabajadores: descubran la alberca y miren mi alberca, qué bonita. Y luego nos lleva a la sala. Esta sala me costó miles de pesos. Y ven a ver mi refrigerador, un refrigerador así inmenso, ¿no? Con puertas de cristal, todo inteligente, todo digital. Me dice: tenemos el refrigerador inteligente más caro del momento. Luego nos lleva a su sala y dice: miren estas alfombras, miren los pisos de mármol que mandé traer de Egipto. Y luego nos lleva a un cuarto, dice: este es mi cuarto secreto donde guardo mucho dinero en efectivo. Y ahí nos tenía, ¿verdad? Así todo viendo, como impresionado. Él creía que nos impresionaba. Y bueno, era impresionante en realidad, ¿no? Pero ese hombre, hermanos, se sentía tan orgulloso de su casa que se llenaba la boca hablando de ella, ¿sí? Ese es el sentido de la palabra de jactarte en el Señor Jesucristo. Yo te pregunto, ¿tú te sientes orgulloso de Jesucristo? ¿Sí? Tú eres una persona que realmente la gente cuando te ve afuera y tú serías capaz de que si se da cuenta que tú estás cantando, que traes tu Biblia bajo el brazo y que te diga: oye, tú eres evangélico, y que tú le digas: sí, soy cristiano, ¿tú te jactarías de eso o te daría vergüenza? ¿Sí? ¿Cuántos se sienten orgullosos de Cristo? Sí, hoy veníamos en el avión, le comentaba al pastor David, y a mi hijo Dani le tocó sentarse junto a un hombre adulto de unos 70 años. Y Dani sacó su mesita del avión y sacó su Biblia y la abrió. Y entonces el Señor volteó y se le quedó viendo. Y ahí la venía leyendo. Y empezaron a platicar y a platicar y a platicar de la Biblia. Y se asoma el Señor y me dice: oiga, usted es el papá de este joven, ¿verdad? Le digo: sí. Me dice: lo felicito. Dice que en lugar de estar jugando los videojuegos, se está preparando, dice, y está leyendo la Biblia. Y entonces mi hijo le contesta y le dice: es que la Biblia dice que nosotros tenemos que invertirnos más en las cosas espirituales que en las terrenales, porque las terrenales son temporales, pero las espirituales son eternas. Y el Señor me voltea a ver así, me hace así como diciendo: oílo, ¿verdad? Pero yo me acordé de este tema y yo dije: es que él se está jactando del Señor Jesucristo. Es que él se siente orgulloso del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo, cuando lo tienes en la vida, no es para esconderlo. Al Señor Jesucristo es para presumirlo, es para predicarlo, es para enseñarlo, es para compartirle a las personas aquel que ha transformado tu vida, aquel que ha transformado tu corazón, aquel que te ha bendecido de los pies a la cabeza, aquel que te ha dado un futuro perfecto, un futuro lleno de esperanza, aquel que tu Espíritu Santo se ha llenado y se mueve constantemente en tu corazón. ¿Cómo podríamos avergonzarnos de ese nombre si es sobre todo nombre que se nombra? ¿No es cierto? Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y tenemos que aprender a jactarnos de nuestro Señor Jesucristo, a no sentirnos avergonzados de Él, porque es el poder de Dios para salvación. ¿Cómo nos vamos a avergonzar de aquel que dio su vida por nosotros? ¿No es cierto? ¿Cómo te vas a sentir avergonzado de aquel que murió en una cruz en tu lugar? De aquel que derramó su sangre cuando era nuestra sangre culpable, la que debía estarse derramando en un madero para condenación, y ahora somos salvos por medio del sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. No podemos guardarnos eso, no podemos callarnos, no podemos reservar ese tesoro, no podemos quedárnoslo a nosotros mismos. Es la fuerza propia del Espíritu Santo, es la que nos empuja a compartir ese mensaje, ese nombre, ese hombre que dio su vida por nosotros.
Entonces, y eso significa jactarse del Señor Jesucristo. El original dice que significa alardear verbalmente del Señor Jesús. O sea, el significado dice que significa hablar mucho de Jesús, explicar con felicidad quién es Jesús, sentirse entusiasmado al mencionar el nombre de Jesús, llenarse la boca de la persona de Jesús, explicar apasionadamente la obra del Señor Jesucristo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es jactarse. Y esa jactancia, según la Biblia, está permitida. O sea, es sentirte orgulloso de quién es tu Señor, de quién es tu Salvador, del Señor Jesucristo. ¿Te sientes orgulloso de Él? Ahora escúchame bien. Te voy a decir algo muy importante. Si nuestra jactancia no es en el Señor Jesucristo, si tu jactancia no es en la obra que el Señor hizo en tu vida, escúchame bien, cualquier otra jactancia es pecado. La única jactancia permitida en la Biblia es en el Señor Jesucristo. Todas las demás están, ¿cómo se dice? Reprobadas. Gracias. No se puede. No se puede, no. Jactarte en tu dinero es pecado. Jactarte en tus habilidades personales es pecado. Jactarte en que eres el mejor deportista de la escuela es pecado. Jactarte en que eres, ¿sabes que hay señoritas, hermanos, que se jactan de su cuerpo, de su figura, de su belleza? Yo conocí a un cristiano en un país y este hermano, estábamos en su casa y le llama a su hija y me dice: mira, quiero presentarte a mi hija y quiero, pastor, que tú le digas a mi hija lo que yo todos los días le digo: ¿no es cierto, pastor, que mi hija es preciosa? ¿No es cierto, pastor, que mi hija es bien bonita? Mira, pastor, sus ojos verdes tan lindos que tiene. Mira, pastor, es güerita. Empezó así a exaltarla. Y la muchacha estaba chica, una adolescente. Y bueno, pues yo le dije: sí, estás muy bonita. Fue todo lo que le dije. Ya hablando yo con él, le dije: creo que le estás regando. Saben, tristemente hoy esa señorita no es cristiana. Tristemente esa señorita se creyó y su corazón se llenó de tanta altivez que hoy, yo no sé, nos decía el papá la otra vez: pastor, mi hija se ha acostado con innumerables de jóvenes aquí de la colonia. Y yo me acordé de eso. Las chicas de hoy en día se jactan en su belleza. Los jóvenes se jactan de sus músculos, de sus dotes. Cristianos que se jactan, fíjate lo que te voy a decir, de estar cometiendo pecados de fornicación y que nadie se ha dado cuenta. Hombres casados, mujeres casadas que están cometiendo pecado de adulterio y dicen: ay, gracias, hasta dicen gracias a Dios que no se han dado cuenta. Y dicen: es que yo la sé hacer. Cristianos que se jactan, dicen: es que el IRS, así se dice, o el SAT de México, ¿verdad?, no me ha cachado, entonces que estoy evadiendo impuestos. Parece como que se jactan. Mira, la jactancia es muy sutil porque puede estar muy escondida en tu corazón al grado de justificarla. Y el primer ejemplo de un hombre jactancioso con el que el Señor tuvo que tratar que yo te quiero mencionar, fue Faraón, el rey de Egipto. Allí en Éxodo capítulo 9, versículo 13 al 17, dice que el Señor le dijo a Moisés: levántate muy de mañana, ponte delante de Faraón y dile: Faraón, así dice el Señor, el Dios de los hebreos, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque esta vez no enviaré todas mis plagas sobre ti, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que sepas que no hay otro como yo en toda la tierra. Esta vez enviaré, ¿verdad? Yo dije: no enviaré. Esta vez enviaré todas mis plagas. Verso 15: porque si yo hubiera extendido mi mano y te hubiera herido a ti y a tu pueblo con pestilencia, ya habría sido cortado de la tierra. Pero en verdad, verso 16, por esta razón te he permitido permanecer, para mostrarte mi poder y para proclamar mi nombre por toda la tierra. Verso 17: y todavía te enalteces contra mi pueblo, no dejándolo ir. Y todavía te jactas, y todavía te envaneces, y todavía presumes,
y todavía te exaltas a ti mismo a pesar de la sentencia que he determinado contra ti en no dejar ir a mi pueblo. O sea, estás tan envanecido, estás tan enfermo de tu corazón que estoy mostrándote señales, te estoy mandando juicios, la tierra está casi destruida, pero tu jactancia es tan grande que dice, no, de todas maneras no me voy a detener. Yo voy a seguir haciéndolo porque esto es mi poder, o esto es lo que yo quiero hacer, esto es lo que me gusta hacer, esto es lo que me satisface hacer. Entonces, note, hermano, que la jactancia no solamente es la presunción, es aferrarte a un pecado que tarde o temprano, si no lo sueltas, te va a destruir. O sea, la jactancia es un pecado de autodestrucción, que no lo puedes detener con nada más que con el arrepentimiento. Entonces, lo primero que quiero que veas en esta historia es que Dios encara al jactancioso. Dios encara a la persona jactanciosa, porque dice la Biblia ahí, que entonces el Señor dijo a Moisés, levántate de mañana, ponte delante de Faraón y dile, así dice el Señor, ponte de frente a Faraón, háblale de frente, señala la situación y dile, así dice el Señor. Y fíjate bien, de la misma manera que Dios encaró la jactancia de Faraón, Él va a encarar la jactancia tuya y la jactancia mía, porque Él odia este pecado. Y si tú eres hijo de Dios, el Señor te va a encarar y el Señor te va a disciplinar y el Señor te va a azotar. ¿Por qué? Por nuestro bien, porque Él nos ama. ¿Sabes que Dios te ama? Ahora, Dios le había ya dado muchas oportunidades a Faraón para que hiciera a un lado su jactancia, pero Faraón no quiso hacer caso. Entonces, ¿qué hace Dios? Tiene que encararlo a través de Moisés. Yo siempre encaro a mis hijos cuando pecan, y yo sé que ustedes también lo hacen. Yo los llamo y encaro su falta. Le digo, hijo, me enteré de esta situación, o tu mamá te acusó de que le hablaste mal, o que no le obedeciste, o que hiciste eso, o que recibimos un reporte de la prepa, de la escuela, ven. Y a veces mi hijo se da la media vuelta y dice, papá, ¿podemos hablar después? No, ahorita tenemos que platicar, ven, siéntate, vamos a hablar. ¿Por qué? Porque si yo no lo encaro, él podría hasta sentirse orgulloso de lo que él hace. O sea, porque no hay una voz que lo reprenda, no hay una voz que lo ubique, que lo reivindique. Mi labor como padre es encarar a mis hijos cada que ellos pecan. Y es la labor de cada uno de ustedes. Nosotros hemos estado insistiendo mucho en nuestra congregación ya durante años sobre la preocupación que un padre debe tener hacia su hijo. Porque el hijo dice, papá, dame mi espacio. Papá, no te metas. Papá, ya soy mayor de edad. Papá, déjame a mí hacer mis cosas. Y yo le digo a los papás, no los dejen. Mientras están bajo tu techo, eres responsable de ellos. Ayúdalos. Encara su pecaminosidad, dile, hijo, eso que estás haciendo es gravísimo. Hijo, esa práctica que ya me di cuenta que estás llevando a cabo es gravísima, te vas a autodestruir, te va a ir mal en la vida, va a acarrear maldición a ti y a tus generaciones, tienes que detenerte. No, pastor, es que mi hijo ya creció. No, pastor, es que mi hijo es un rebelde. No, pastor, es que mi hijo es necio. Y entonces por eso vas a dejar las cosas que sigan sucediendo. No, tu labor como padre es encararte, ponerte enfrente de él y decirle, hijo, ven, vamos a hablar. Mi deber, mi obligación como tu padre es encarar el pecado que estás cometiendo. Hace tiempo yo estaba predicando y hay un grupo de jovencitos que ahí están en su época de rebeldía y difícil, y entonces unos de ellos entraban con audífonos y yo estaba predicando y se ponían sus audífonos y yo predicando y ellos hasta atrás y los papás a un lado y no les decía nada. Entonces yo dije, bueno, el deber inicial era del papá, de decirle, oye hijo, respeta, quítate los audífonos, si no quieres oír la enseñanza, bueno, pues no pongas atención, pero por respeto al lugar, quítate el audífono de las orejas. Pero como el papá no lo hizo y pasaron las semanas y el muchacho seguía haciéndolo, entonces yo me puse en el micrófono y yo dije, hay muchos jóvenes que están aquí y que se ve que no tienen ganas de venir a la iglesia,
que no tienen ni la mejor intención de escuchar la palabra de Dios. Y bueno, ese es tu asunto. Yo no puedo obligarte a que seas cristiano. Yo no soy el Espíritu Santo para convencerte, pero te voy a pedir un favor: quítate los audífonos de tus orejas, porque es una falta de respeto para el lugar, o salte. No, entonces el muchacho se enojó tanto y empezó a criticarnos a través de la página de Facebook, y nosotros tenemos un eslogan que dice: una iglesia para todos. Entonces él empezó a decir: y dicen que es una iglesia para todos y no nos dejan a los jóvenes sentirnos a gusto en nuestra casa. El pastor dice que es nuestra casa, pero nos manda a quitar los audífonos de nuestras orejas. El otro dijo, y se le empezaron, fíjate cómo empezó todo a salir a la luz. Se le empezaron a unir otros jóvenes y dijeron: sí, es cierto, el eslogan de nuestra iglesia es una iglesia para todos, pero cada 8 días habla en contra de la ideología de género, habla en contra de los homosexuales. Dice que se preocupe de él y que nos deje en paz a los demás. Y yo te digo en esta noche, pero si yo como pastor de esa iglesia, yo no encaro el pecado que yo estoy viendo en la iglesia, entonces yo no soy un pastor que amo a la iglesia. No soy un pastor que me estoy preocupando por aquellos que un día yo voy a dar cuentas al Señor. Y tú eres un padre que tiene hijos, que tienes vecinos que se están perdiendo, que tienes compañeros de trabajo que sabes que están pecando, y el Señor te está diciendo: encáralos. Habla con ellos, hazles ver la gravedad de su pecaminosidad. La pregunta es: ¿lo estamos haciendo? No lo estamos haciendo. Es otro pecado, porque es el pecado de la desobediencia. Entonces así como nosotros como padres encaramos la mala conducta de nuestros hijos, nuestro Padre Celestial hace lo mismo con nosotros. Él nos encara nuestra soberbia o nuestra jactancia. Y tu pecado de mentira lo va a encarar el Señor. Y no podemos huir, porque donde quiera que vayamos, ahí está el Señor. Tu pecado de fornicación lo va a encarar el Señor. Tu pecado de adulterio lo va a encarar el Señor. Tu pecado de pornografía te lo va a encarar el Señor. Tu pecado de agresividad hacia tu esposa, que eres un hombre iracundo, que eres un hombre insensible, que eres un hombre injusto, te lo va a encarar al Señor. Ese pecado de indiferencia hacia las cosas de Dios, que hoy vienes, mañana no, lees tu Biblia, un día sí, 7 días no, has perdido tu tiempo devocional con el Señor, ya no oras, ya no buscas al Señor como antes, ya no eres ferviente, te va a encarar al Señor, el Señor. Porque Él es un Padre que te ama y Él no quiere que tú crezcas en ese estado, hermano, tan grave que es la jactancia en el pecado. Ahora, antes de que Dios nos encare, Él nos habla, gracias a Dios, ¿verdad? Y siempre es mucho mejor oír la voz de Dios que ver su cara cuando está enojado. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Verdad? Ay, Señor, si el Señor, hoy te está hablando el Señor. Y siempre es mucho mejor decirle: Señor, pues perdóname, aquí estoy, voy a reflexionar, que tener que ver la cara de Dios cuando Él esté enojado. En segundo lugar, la jactancia es una trampa para ti mismo. Porque el Señor le dijo a Faraón: deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque esta vez enviaré todas mis plagas sobre ti. La jactancia es una trampa para ti mismo. Fíjate, Dios le dijo a Faraón que si no dejaba ir a su pueblo, ahora sería él quien estaría sometido al juicio de Dios directamente. Y la frase que me llama la atención es cuando Dios le dice: deja ir. O sea, suelta. Se está refiriendo al pueblo, ¿no? Pero él está pidiendo una acción. ¿Cuál es esa acción? Soltar, dejar ir. Y eso es lo que Dios nos está hablando en este día, que dejemos ir, que soltemos ¿qué? La jactancia. Que soltemos esos pecados, que dejemos esos hábitos, esas prácticas antes de que venga un juicio de Dios. 6 veces, hermano, Dios ya le había dicho a Faraón: deja ir a mi pueblo, 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 deja ir a mi pueblo. Y Faraón no lo hacía. ¿Y cuántas veces Dios te ha dicho a ti: deja ese pecado, deja esa amargura, deja esa falta de perdón, deja ese pecado de ira, deja ese pecado de fornicación, deja ese pecado de indiferencia hacia las cosas de Dios, deja ese pecado de homosexualidad,
Deja ese pecado de mentira. Deja esos pecados de odio, deja ese pecado de venganza que hay en tu corazón y no lo queremos soltar. 6 juicios ya había azotado a Faraón y ni aún así Faraón soltaba al pueblo de Dios. El agua ya se había convertido en sangre, lo cual convirtió la tierra en un lugar de muerte por el agua contaminada. Miles y miles de ranas cubrieron toda la tierra de Egipto, estaban hasta en sus mesas. Millones y millones de piojos habían caído sobre la gente y los animales. Este fue un problema de higiene espantoso. Enjambres de millones de moscas invadieron las casas de los egipcios, otro problema de higiene muy grande. Después vino la muerte de miles de cabezas de ganado, solo de los egipcios, lo cual resultó en una gran pérdida económica. Después vinieron las úlceras, lo cual produjo muchísimo sufrimiento físico, mucho dolor, y no solo a ellos, también a sus animales. Pero escúchame, la jactancia de Faraón era tan grande que ni todo ese sufrimiento lo hizo desistir de su necedad. Y muchas veces nos pasa esto de Faraón, somos necios, ¿verdad? Como él, y no soltamos el pecado. En estos últimos años, ¿cuántas veces Dios ha tenido que tratar contigo? ¿Cuántas veces Dios ha tenido que tratar con nosotros, hermanos? Porque Dios nos está hablando y nos está diciendo, ya deja ese pecado, ya deja esa práctica, ya deja ese sentimiento, ya deja esa amargura, ya deja ese pensamiento. ¿Cuántas veces? ¿Cuántos golpes duros has tenido que aguantar en esta vida? ¿Cuántas tristezas has tenido que llorar? ¿En cuántos hospitales has tenido que estar? Y dices, pastor, ya no siento lo duro, sino lo tupido, y salgo y apenas esto, y me vuelvo a meter, y ahora me enfermo de esto, y ahora de lo otro, y ahora es mi hijo, y ahora es mi hija, y ahora es mi esposo, y otra vez soy yo, y una, y otra, y otra. ¿Sabes a qué se debe? Quizá a que no has dejado ir esos pecados de tu vida, y eso se llama jactancia. Eso es jactancia. Cuando no te desprendes de algo es porque estás aferrado a eso, amas eso, te deleitas en eso. Y hay cristianos que se deleitan mucho en la práctica del pecado, en la mentira, en el robo, en la lujuria, en la codicia, en tantas y tantas cosas. Y el Señor dice, suéltalo antes que venga un juicio. Ya he estado tratando con tu salud, ya he estado tratando con tu economía, ya he estado tratando con tus hijos, ya he estado tratando con tu trabajo, ya he estado tratando contigo de una y de otra forma y no entiendes, suéltalo. Qué bueno es Dios, ¿no, hermanos? Dios es muy bueno. El problema es la necedad del hombre. Otro ejemplo de jactancia con quien Dios tuvo que tratar con mucha dureza fue el rey de Babilonia, Nabucodonosor. Ahí en el libro de Daniel capítulo 4, Daniel 4 del 4 al 5, vamos a leerlo. Es bien interesante esta historia de este hombre. Lo voy a tratar de leer un poco rápido. Yo, Nabucodonosor, dice, estaba tranquilo en mi casa, estaba próspero en mi palacio, y tuve un sueño que me hizo temblar, y estas fantasías estando en mi cama y las visiones de mi mente me aterraron. Vamos a brincar al versículo 28. Todo esto le sucedió al rey Nabucodonosor. Estoy brincando el sueño que tuve, pero aquí adelante vuelve a mencionar qué es lo que soñó. Dice, todo esto le sucedió al rey Nabucodonosor 12 meses después. Paseándose por la azotea del palacio real de Babilonia, el rey reflexionó y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado como residencia real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? O sea, Daniel ya le había dicho a Nabucodonosor en el sueño que tuvo, ¿sabes qué, Nabucodonosor? Hay una sentencia de parte de Dios contra tu vida. El Señor te dice que dejes tu orgullo, que dejes tu soberbia, que dejes tu jactancia, porque si no lo haces va a venir un juicio sobre tu vida. Y fíjate, después de 12 meses que vino esa palabra, que esa advertencia a Nabucodonosor, leemos, pasa lo que estamos leyendo. Dice, otra vez, vamos a leer verso 28. Después de 12 meses, verso 29, paseándose por la azotea del palacio real de Babilonia, o sea, ya un año después de que Daniel le había dicho, el rey reflexionó y dijo, bueno, ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado
como residencia real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. Y aún estaba la palabra en la boca del rey cuando una voz vino del cielo. Esa era la voz de Dios. Rey Nabucodonosor, a ti se te declara, el reino te ha sido quitado y serás echado de entre los hombres y tu morada estará con las bestias del campo. Te darán hierba para comer como al ganado y 7 tiempos, o sea 7 años pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y que lo da a quien le place. En aquel mismo instante se cumplió la palabra acerca de Nabucodonosor. Fue echado de entre los hombres, comía hierba como el ganado y su cuerpo se empapó con el rocío del cielo hasta que sus cabellos crecieron como las plumas de las águilas, sus uñas como las de las aves. Pero al fin de los días, de los 7 años, yo, dice Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, recobré mi razón y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su dominio es un dominio eterno y su reino permanece de generación en generación. Versículo 36, en ese momento recobré mi razón y mi majestad y mi esplendor me fueron devueltos para gloria de mi reino, y mis consejeros y mis nobles vinieron a buscarme y fui restablecido en mi reino y mi mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, ensalzo y glorifico al Rey del cielo, porque sus obras son todas verdaderas y todos justos sus caminos. Él puede humillar a los que caminan, ¿con qué? Con soberbia. Uy, dile al que está a tu lado, Dios puede humillar ¿Sí? ¿O no lo crees? Dios puede humillarte. Dios puede humillarme si caminamos en soberbia, si no soltamos nuestros pecados. Dice el verso 28, todo esto le sucedió al rey Nabucodonosor 12 meses después. ¿Por qué 12 meses después fue castigado o vino el juicio sobre su vida? Porque antes del juicio, Dios le da oportunidad a todas las personas al arrepentimiento. Esa es la justicia de Dios, esa es la bondad de Dios, esa es la misericordia de Dios. Antes de que venga un juicio, Dios te habla, y hoy Dios nos está hablando. ¿Están tomando esta palabra? Ahora, aquí pasaron 12 meses. Yo te pregunto, ¿has pensado en qué mes vas de la benevolencia de Dios hacia tu vida? A lo mejor vas en el mes 1 de Nabucodonosor, a lo mejor vas en el mes 3, a lo mejor vas en el mes 9, o a lo mejor estás en el último mes de Nabucodonosor. Y si todavía, hermanos, estamos aquí, todavía estamos bien, es por su benevolencia, es por su misericordia, es por su paciencia. ¿Le das gracias a Dios por eso? Y este testimonio de Nabucodonosor debe dejarnos una gran reflexión sobre la gravedad de la jactancia y el no querer soltar nuestros pecados. Dice la Biblia, número 1, que fue echado a vivir con las bestias del campo. O sea, el hombre que vivía en el lugar más majestuoso de Babilonia, el hombre que tenía las comodidades más excéntricas que te puedes imaginar, ahora no tenía nada. Ahora su lugar de descanso era junto a las bestias del campo, en los lugares más peligrosos, en los lugares más recónditos, en los lugares más tenebrosos y peligrosos que te puedas imaginar. Ahí vivía este hombre. Dios puede quitarnos todo de un momento a otro, y escucha, y bajarnos a la condición de un animal. Eso es terrible, ¿no? Pero Dios puede hacerlo. Dios nos puede quitar todo y dejarnos sin nada. ¿Cuándo, pastor? Cuando te aferras al pecado. Ahora este hombre comía hierba con el ganado. El hombre que gustaba de los manjares más exquisitos de Babilonia, el hombre que degustaba los mejores platillos, ahora comía pasto, comía forraje de las vacas, de las ovejas, de las cabras. Hoy tenemos la bendición, hermanos, de comer bien. Hoy tenemos la bendición de comer en buenos lugares, incluso manjares deliciosos, ¿no es cierto? Pero Dios nos puede quitar todo eso al grado de padecer hambre.
Su cabello creció tanto como las plumas de un águila, y sus uñas se hicieron grandes como las de los halcones. El hombre que sin duda tenía una belleza física incomparable, que gozaba de los mejores tratamientos de su piel, para su cabello, ahora su estado era reconocible. Su piel descuidada, su pelo largo y sucio, sus uñas llenas de infecciones. Toda la gloria y la belleza de este gran rey se había terminado. Dios se la había quitado a causa de su jactancia y de su soberbia. Hoy tenemos salud, gracias a Dios. Hoy tenemos un buen aspecto. ¿Verdad que sí? Estás maltratadón a lo mejor, pero no te ves como Nabucodonosor. A lo mejor no sufrimos de infecciones graves como este hombre. Hasta viajamos a ciudades hermosas para relajarnos, ¿no? Viajas al mar, dices, para dormirme ahí, estar escuchando el ruido de las olas. Viajas a una montaña, decir, estar tranquilo y respirar ese aroma delicioso del campo, de los árboles. Haces una carne asada junto a un río y lo disfrutas. Te vas a un bosque a meditar. ¿No es cierto, hermanos? ¿O miento? Y si no vas es porque no quieres. Pues sí, pero muchas veces lo buscamos. Pero también Dios puede quitarnos eso y hacernos personas deplorables. Personas que no podemos descansar, que no disfrutamos la vida, no disfrutas el alimento, no disfrutas la iglesia, no disfrutas la presencia de Dios, no disfrutas a tus hijos, no disfrutas a tu esposa, no disfrutas nada. ¿Por qué? Porque nos jactamos en nuestro pecado, no soltamos nuestro pecado. ¿Sabes cuál fue el diagnóstico médico que los expertos le dan a Nabucodonosor? Locura, una especie de esquizofrenia actual. ¿Qué te parece? Entonces, hoy lo que te voy a decir, la jactancia puede producir locura en tu cerebro. Dicen, ay, pastor, este mensaje me está dando miedo. Sí, la jactancia puede producir locura en tu cerebro. Es una enfermedad real. La jactancia es como las drogas. Si no las dejas, destruyen tu cerebro, destruyen tus órganos más vitales. Este punto es dramático porque hay muchos casos reales de personas que han perdido la razón a causa de no querer soltar sus pecados. A lo mejor conoces a algunos así, yo sí conozco a varios. El punto, sin embargo, es que el pecado que no se suelta se convierte en una puerta para los demonios. O sea, la situación empeora. ¿Recuerdan el caso del endemoniado gadareno? ¿Han leído esta historia? Ese hombre sufría de locura. Tú puedes estudiar su historia en Marcos 5, no lo vamos a estudiar, pero lo puedes estudiar en tu casa. Pero número 1 dice que él vivía en los sepulcros, o sea, en el lugar de los muertos. Se supone que un cristiano pasó de muerte a vida. ¿Cuántos dicen amén? Pero si ese cristiano que se supone que ha pasado de muerte a vida le abre la puerta a los demonios a través de pecados que no quiere dejar, su vida real es la vida de un muerto. O sea, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Alabas, cantas, vienes a la iglesia, das ofrendas, sirves, vas al instituto bíblico, visitas a los enfermos y a lo mejor hasta dices que hablas en lenguas y que tienes visiones y dice el Señor, pues estás muerto. ¿Por qué estoy muerto? ¿Por qué? Porque te jactas en tu pecado, o sea, no sueltas tus pecados. Esos pecados que Dios viene diciéndote desde hace años, ya tienes que soltarlos. Vivir en los sepulcros como este endemoniado simboliza una vida aislada de Dios. Este hombre vivía aislado de la sociedad. La Biblia dice que separados de Dios nada podemos hacer. Nada podemos hacer. Entonces el pecado nos va alejando de la vida de Dios poco a poco hasta el punto en el que nos encontramos muertos espirituales. Y un muerto espiritual ya no tienes deseo de orar. Un muerto espiritual ya le aburre leer la Biblia, se queda dormido leyendo la Biblia, comienza a llegar tarde a la reunión, ya no tiene su tiempo de devocional diario con el Señor en las mañanas o en las noches, ya no buscas al Señor, ya no vienes con alegría a la iglesia, ya no vienes con pasión, etcétera, etcétera. O sea, ¿qué está haciendo el pecado? Que te saca de la vida de Dios
y te lleva a los sepulcros, a una vida separado de Dios, a la muerte espiritual. Te lleva a los muertos. Jesús dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos. Pero cuando tú te has muerto espiritual, te deleitas conviviendo con los muertos, con la gente que no tiene a Dios. Ahora te apasiona más quedarte el domingo a ver el fútbol, o te apasiona más irte con tu amigo a jugar tu deporte favorito, o irte a una fiesta, a un día de parque, o irte con tus hijos. ¿Por qué? Porque has perdido esa vida del Espíritu. ¿Por qué? Porque no hemos dejado nuestros pecados. Eso es lo que hace el pecado. Poco a poco te va sacando de la comunión con Dios. Este hombre, además, el gadareno, no podía ser controlado con nada. Y es importante el punto, porque si tú no tomas el control, fíjate, sobre el pecado, en el poder del Espíritu Santo, el pecado te va a controlar a ti. Tú tienes al Espíritu de Dios en tu vida, ¿lo crees, hermano? ¿Sí? ¿Verdad que sí? Entonces tú puedes tener el control en el poder del Espíritu Santo. Pero si no lo haces, el pecado te va a controlar a ti. Hay jóvenes en la iglesia que nos han dicho, específicamente en el pecado de homosexualidad, nos han dicho: pastor, es que quiero dejar este pecado, pero no puedo. ¿Y sabes por qué a veces no pueden? Porque durante muchos años se aferraron a ese pecado. Esa es la jactancia en el pecado, no querer dejar un pecado cuando todavía puedes hacerlo, cuando todavía es tiempo de hacerlo. Y Dios le estaba dando tiempo a Faraón, Dios le estaba dando tiempo a Nabucodonosor, pero en el tiempo de Dios ellos dijeron: no quiero, a mí me gusta, yo me deleito, esta es mi fuerza, esto es lo que yo quiero, esta es mi vida, yo me deleito, a mí nadie me ponga límites, nadie me diga lo que tengo que hacer o lo que no tenga que hacer, yo soy responsable de mis acciones, ni el pastor es nadie para decirme algo. Se jactan en el pecado. Y vienen las consecuencias, y viene la muerte espiritual al paso del tiempo, viene la soledad espiritual, viene la muerte espiritual. Contristas al Espíritu Santo en tu vida, ya no sientes su presencia, ya no hay deseos por orar, ya no quieres venir a la iglesia, te aburres en la iglesia, no eres participativo en la iglesia, no te quieres discipular, no te llama la atención nada de la iglesia, hay una profecía y no la crees, hay un mover del Espíritu Santo y eres escéptico y te sales. Estás muerto espiritualmente. Y el Señor te ha venido dando tiempo para que te arrepientas, pero cuando no te arrepientes y no le dices al Señor: sí, Señor, yo soy ese Nabucodonosor que me he jactado en mis pecados porque me gusta mi pecado, porque me gusta mentir, me gusta robar, me gusta fornicar con mi novia, me gusta adulterar y engañar a mi esposa con otra, porque mi esposa y yo ya no nos queremos y yo tengo derecho a ser feliz y ya no hay química entre nosotros. Es más, ella sabe que yo le engaño y ya no me dice nada. Y entonces, cuando tú piensas de esa manera, inmediatamente le abres una puerta a los demonios, de tal forma que mientras había oportunidad de soltar eso y no lo soltaste, viene el tiempo de Dios y dice: ahora no vas a poder. El Señor endurece el corazón de la gente como endureció el corazón de Faraón y no pudo hacerlo. Y eso es llegar al punto más trágico de la vida de un cristiano. Pastor, por más que quiero, no puedo dejar la pornografía. Pastor, no puedo dejar la mentira, no puedo dejar el engaño, no puedo dejar el vino, no puedo dejar de escuchar la música secular. ¿Por qué? Porque durante tantos años nos hemos aferrado a esos pecados y nos hemos llenado de esa vida, de la carne, de esa muerte espiritual, que ahora es tan difícil poder lograrlo. Y esa es jactancia en el pecado. El gadareno dice que destruía fácilmente las ataduras, o sea, no permitía que nadie lo controlara, tenía una fuerza sobrenatural demoníaca. Este hombre tenía sumamente afectadas sus emociones, y eso es lo que produce el pecado. ¿Sabes qué hace? Descompone totalmente nuestro comportamiento. Sí, descompone nuestro comportamiento, nos volvemos cada vez más necios, más obstinados en pecar. Por más que queremos, no podemos dejar el pecado porque hay una fuerza demoníaca que nos lo impide. Era incontrolable, su comportamiento era errático. Esta es una descomposición que produce el pecado, descompone el comportamiento de la persona. Se refiere a los cambios dramáticos de humor, en el temperamento, en la conducta. Es increíble, hermano, ver cuánto descompone a una persona el pecado.
A veces dices, wow, es que yo hablé con él y como que se ve oscuro, una persona como rara, como se ve como feo. ¿No te ha pasado? Se ve como, o sea, no es que está feo, puede estar feo, pero como que se ve más feo de lo feo que es. No, en serio, hermano. ¿No te has dado cuenta de eso? No me digas que no. No. Bueno, no vas a ser tú el feo, ¿verdad? Que te están viendo así. Pero el pecado afea a la gente. O sea, es algo espiritual que uno percibe, que Dios te permite ver. O sea, descompone hasta el rostro, las facciones, la mirada, los gestos de una persona. Y hoy eres la persona más alegre y mañana eres la persona más amargada. Hoy eres una persona tranquila y mañana eres violento. Hoy eres espiritual y mañana eres carnal. ¿Te das cuenta del daño que puedes hacerte tú mismo cuando te jactas en pecados que no quieres soltar? Este hombre gritaba descontroladamente, o sea, mostraba una gran desesperación, una angustia interior. Y este comportamiento simboliza una falta de paz interior. Entonces este asunto de la jactancia del pecado va empeorando la situación de la persona. Si no tienes paz en tu alma, si vives en constante estrés, si no puedes conciliar el sueño, si emocionalmente siempre estás mal, estos son síntomas satánicos producidos por las puertas que le has abierto al pecado que no quieres soltar. Y por más que vayas al psicólogo, y por más que tomes chochos para dormir, y por más que te vayas a un lugar relajante, y por más que te vayas a Cancún y te quieras ir a Hawái, y no vas a poder descansar porque el asunto es espiritual. El Señor dijo, para que descanses tiene que ser a través de mi presencia. Mi paz les dejo, mi paz les doy. Amén. Este hombre además se hería a sí mismo, este endemoniado, se lastimaba, o sea, tenía un comportamiento autodestructivo. Y muchos cristianos de todas las edades están luchando con esta clase de comportamiento, incluso con pensamientos autodestructivos. Se rasguñan la piel, tenemos casos en la iglesia de chicos y chicas así, se rasguñan la piel, se hacen heridas con cuchillos aquí abajo en el antebrazo y se ponen manga larga para que los papás no se den cuenta, la gente no se dé cuenta, pero se están lastimando. Ingieren sustancias, incluso uno de sus pensamientos constantes es el suicidio. ¿Y sabes cuál es la fuente de este comportamiento? El pecado, que le han abierto puerta a los demonios. Si es que no estamos hablando de una enfermedad solamente. Entonces cuando no has querido dejar tus pecados, inmediatamente vienen espíritus del diablo a dar el siguiente paso, que es la autodestrucción. Lo siguiente que pasó con Nabucodonosor, ya estoy en la recta final, fue que Dios le había quitado su gloria. Por eso él dijo, mi majestad y mi esplendor me fueron devueltos. ¿Sabes cuál es la gloria de un cristiano? La gloria de un cristiano es Cristo mismo. Amén. Hay que reconocer que todo lo que tenemos y todo lo que somos lo debemos gracias a que su gloria está sobre nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Su gracia, su misericordia, su favor, su compasión, sus bendiciones, sus dones, la familia, la iglesia, todo es gracias a Él. Pero toda esa gloria nos la puede quitar cuando no queremos soltar el pecado. Toda esa riqueza, fama, autoridad, renombre que Dios mismo le había dado a Nabucodonosor, lo arrancó de su vida completamente. Lo dejó en bancarrota en todos los sentidos. Nabucodonosor había pasado de ser el rey esplendoroso de Babilonia al rey más miserable de todos los tiempos. ¿Puedes imaginar eso? Sabes que en un instante Dios puede quitarnos todo, ¿verdad? Cuando nos sentimos todopoderosos como Nabucodonosor. Y a veces la gente piensa que puede seguir pecando como si nada y que Dios no va a actuar. Dios te puede llevar a la posición más baja y vulnerable que te puedas imaginar hasta que reconozcamos nuestra dependencia de Él. Algo más que le había quitado
a Nabucodonosor fue a las personas que más necesitaba en su vida. Él mismo dice: mis consejeros, mis nobles vinieron a buscarme nuevamente, después de que se arrepintió. Yo te pregunto, ¿quiénes son las personas más importantes que tenemos? Nuestra familia y nuestros amigos, la gente de la iglesia, ¿no? Esta historia nos hace pensar en la gravedad y las cuantiosas pérdidas que puede causar la jactancia y la necedad en el pecado. Adán y Eva perdieron el paraíso, Sansón perdió su fuerza, David perdió a su hijo, Saúl perdió el reinado de Israel, Nabal perdió a su hermosísima e inteligentísima esposa Abigail, Acán perdió a toda su familia y todos fueron apedreados y quemados delante de todo el pueblo. Elí perdió a sus hijos y el sacerdocio que Dios le había prometido a su antepasado Aarón. Herodes perdió su vida comida por gusanos. Y la lista sigue y sigue y sigue. Entonces, hermanos, hay mucho que perder y nada que ganar cuando somos soberbios y no queremos abandonar nuestros pecados. Podemos perder nuestra familia, puedes perder tu economía, puedes perder tu salud, puedes perder tu ministerio, pero lo peor de todo, puedes perder a Dios, la presencia de Dios. Y Jesús dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Sin embargo, Dios siempre está dispuesto a perdonarnos. Amén, hermanos. ¿Cuántos creen en la misericordia de Dios? Para terminar, en el versículo 37 dijo Nabucodonosor: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, ensalzo y glorifico al Rey del cielo, porque sus obras son todas verdaderas y justos sus caminos. Él puede humillar a los que caminan con soberbia. Y vamos a leer todo Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14 y versículo 15. Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14 y verso 15. Hasta lo sabemos muchos de memoria. Si se humilla mi pueblo, dice la Biblia de las Américas, si se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y oran y buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Ahora mis ojos, dice el Señor en el verso 15, estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración que se haga en este lugar. ¿Cuántos quieren esa bendición en su vida, en su iglesia? Si se humilla mi pueblo y reconoce su pecado y le dice al Señor: Señor, ya me hablaste una vez, ya me hablaste durante un año, durante 10 años, durante 15 años, y hoy me estás encarando para que suelte mis pecados. ¿Cuántos le quieren soltar al Señor sus pecados en esta noche? Y decirle: Señor, yo quiero otra oportunidad. O sea, yo no quiero juicio para mi vida, no quiero juicio para mi familia. Yo quiero tus bendiciones. ¿Cuántos quieren eso, hermano? Vamos a orar, ¿les parece? Nosotros podemos evitar todo eso si nos humillamos delante de Él y quitamos todos esos pecados de los cuales nos hemos jactado durante tantos años y no hemos querido entregarle al Señor. Así que cierra tus ojos y vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos perdone. Mejor tú estás en esta situación, te has identificado con todas estas cosas que le pasó a Nabucodonosor o que le pasó al endemoniado gadareno. El Señor quiere darte vida y vida en abundancia. La clave está en humillarnos y reconocer como reconoció Nabucodonosor, y entonces Dios sanará tu tierra. Señor, nos acercamos delante de ti en esta noche y te damos las gracias, Padre, porque tú estás con nosotros. Gracias, Señor, por darnos tu palabra. Gracias, Señor, por acercarte a nosotros con esta claridad, con esta sencillez. Tú estás apuntando, Señor, nuestras vidas y nuestros corazones a través de tu palabra y estás señalando nuestro pecado con mucha claridad, Señor. Podemos identificarnos, Señor, con Nabucodonosor, nos podemos identificar con Faraón, porque igual que ellos hay pecados que hemos guardado en nuestro corazón,
no los hemos soltado, porque nos deleitamos en ellos, nos gusta practicar esos pecados, Señor, pero tú hoy has hablado con una exactitud y nos has dicho, Señor, que si no soltamos, si no dejamos ir nuestro pecado, eso puede traer un juicio sobre nuestra vida y podemos sufrir y llorar mucho y causar mucho dolor a nuestro ser, a nuestra familia. Tu palabra dice que tus planes son de bien y no de mal para nosotros. Tu palabra dice, Señor, que tú no quieres o no te complaces en la muerte del pecador, sino que en que se arrepienta y viva. Tu palabra dice, Señor, que tú eres un Dios misericordioso, que eres un Dios compasivo, que tú escuchas, Señor, nuestro clamor, que tú atiendes al humilde. Señor, tu palabra nos enseña una y otra vez a través de hombres y mujeres que cuando vinieron a ti y se humillaron delante de ti, tú los oíste, tú los perdonaste, tú los salvaste, tú restituiste su gozo, restauraste sus vidas, Señor, y les diste una nueva manera de vivir. Hoy, Señor, traemos delante de ti estos pecados que no hemos querido soltar y que nos jactamos en ellos, Señor, y solamente porque no hemos visto una reacción tuya en forma de juicio contra nosotros, creemos que nunca nos va a suceder nada. Creemos, Señor, que siempre todo va a estar en paz, tranquilo, y no es así, Señor. Tú a Nabucodonosor le diste 12 meses para que reflexionara, para que analizara, para que considerara el daño que ya tú le habías avisado a través de Daniel. Y durante 12 meses, Señor, Nabucodonosor traía este tema en su cabeza y pensaba en si quizá esta palabra era una palabra que él debía obedecer. Y al final dice tu palabra que él reflexionó y dijo: no, yo soy el gran Nabucodonosor. Yo he construido con mis manos este imperio babilónico, esta fuerza, esta gloria, esta riqueza, todo lo he hecho yo. Y entonces, Señor, vino tu juicio sobre él. Un juicio tan grave, Señor, que la condición de este gran rey se transformó en el hombre más miserable de todos. El hombre que ahora la gente lo miraba y se burlaba y lo escarnecían y lo menospreciaban. Pasó de ser del rey esplendoroso de Babilonia, Señor, a un hombre comparado con los animales, sin razón, sin ningún tipo de cuidado, siempre vulnerable al peligro, a la muerte. Dormía con las bestias del campo, comía pasto. Su cabello, Señor, se enmoheció, su cuerpo estaba mojado, dice tu palabra. Sus uñas le crecieron, su pelo parecían las plumas de un ave. 7 años, Señor, 7 años de dolor, de sufrimiento, hasta que reconoció que su pecado, su altivez y su jactancia lo había llevado a esa condición. Señor, y hay muchas personas aquí que estoy seguro les ha ido mal últimamente. Los últimos meses o los últimos años de su vida han sido años malos, han sido años trágicos. Eso te dice el Señor en esta noche. Muchos años de tu vida, muchos meses de tu vida han sido meses y años malos, te dice el Señor. Has vivido bajo las sombras, has vivido con muchas necesidades de toda clase, porque yo me he alejado de algunos de ustedes para que pruebes mi soledad, la soledad de mí, para que experimentes
el alejamiento de mí y te has dado cuenta, dice el Señor, que si yo estoy lejos de ti, eres la persona más sola, más miserable, más pobre, más inútil, más vana que puede existir sobre la tierra. Yo soy quien le da razón a tu vida, yo soy quien le da valor a tu vida. Y yo estoy aquí en esta noche, dice el Señor, para volverte a dar vida. Yo estoy aquí para perdonar tus pecados, tus culpas. Mi sangre limpia al pecador que se arrepiente. Mi sangre sigue fresca hasta el día de hoy y sigue limpiando a los hombres de sus pecados que están dispuestos a alejarse de ellos. Dice el Señor, yo tengo cosas buenas para ti, yo tengo bendiciones grandes para ti, pero es necesario que primero sueltes esa vanidad, sueltes esos pecados, porque están contaminando no solo tu vida, sino tu relación conmigo. Te alejan de mí y yo no puedo acercarme a ti porque tú has puesto ese obstáculo. Ese obstáculo es la negligencia que estás cometiendo. Ese obstáculo es esa obstinación en tu pecado. Pero hoy, dice el Señor, te ofrezco el perdón. Hoy te ofrezco la reconciliación. Vengan a mí los que están cansados y trabajados y yo los haré descansar. Dile al Señor, Señor, vengo a ti en el nombre de Jesús y pongo delante de ti todos esos pecados que he estado cometiendo y te pido, Señor, que me perdones y que me laves con tu sangre preciosa de tu Hijo Jesús. Y dice el Señor, y aunque tus pecados fueren negros como el carbón, ahora serán blancos como la blanca lana, porque mi sangre se ha derramado sobre ti. Dile al Señor, gracias, Señor, por tu palabra y gracias, Señor, por la oportunidad que nos das. Dile, quiero honrarte con mi vida, quiero honrarte con mi testimonio. Yo y toda mi familia, Señor, queremos honrarte siempre. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor Jesús. Quiero entregarte todo lo que soy, con humildad me presento a ti para adorarte. Tú eres mi Rey. ¿Qué puedo ofrecer delante de ti si eres el creador, el dueño de todo? Y me has mostrado lo que pides de mí, mi corazón. Corazón, te adoraré con todo mi corazón. Quiero ser yo la ofrenda a mi Señor. Toma mi ser y que todo mi vivir en obediencia a ti sea la melodía de adoración, la mejor melodía para ti, mi corazón, mi corazón.
quiero entregarte todo lo que soy. Con humildad me presento a ti para adorarte. Tú eres mi Rey. ¿Qué puedo ofrecer delante de ti si eres el creador, el dueño de todo? Y me has mostrado lo que pides de mí, mi corazón. Mi corazón te adoraré con todo mi corazón. Quiero ser yo la ofrenda, mi Señor. Toma mi ser y que todo mi vivir en obediencia a ti sea la melodía de adoración, la mejor melodía para ti, mi corazón, mi corazón. Corazón, mi corazón, te adoraré con todo mi corazón. Quiero ser yo la ofrenda, mi Señor. Toma mi ser y que todo mi vivir en obediencia a ti sea la melodía de adoración, la mejor melodía para ti. Te adoraré todo mi corazón. Quiero ser yo la ofrenda, mi Señor. Toma mi ser y que todo mi vivir en obediencia a ti sea la melodía de adoración, la mejor melodía para ti, mi corazón, mi corazón, mi corazón. Aquí estamos, Señor. Toma nuestro ser, toma nuestro corazón. Nos acercamos a ti con humildad, sabiendo que el corazón contrito y humillado no lo despreciarás tú. Tú te acercas, Señor, y habitas con el quebrantado y humilde de corazón, con el quebrantado y humilde de espíritu. Haces vivificar el corazón del quebrantado. Ese quiero ser yo, Señor, un corazón quebrantado. Mi corazón, mi corazón, te adoraré, dile al Señor, con todo mi corazón. Quiero ser yo la ofrenda,
a mí, Señor. Toma a mi ser y que todo mi vivir en obediencia a ti sea la melodía de adoración, la mejor melodía para ti. Dile, te adoraré, te adoraré con todo mi corazón. Quiero ser yo la ofrenda a mí, Señor. Toma mi ser y que todo mi vivir en obediencia a ti sea la melodía de adoración, la mejor melodía para ti, mi corazón. Gracias, Señor, por hablar a nuestro corazón, por hablar a nuestra vida, por mostrarnos tu misericordia de esta forma. Danos la oportunidad de arrepentirnos y acercarnos a ti. En el nombre de Jesús te glorificamos, Señor. Amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Gracias, Señor. Amén. Mis hermanos, estamos despedidos.